Muy bien, se ve, me dicen por ahí. Exacto. Muy bien, jóvenes. Entonces, ha llegado la hora de trabajar el curso de razonamiento matemático. El tema es lógica proposicional, parte uno, ¿no? Entonces, veamos en primer lugar cuál es el propósito de la sesión. Bien, el propósito de la sesión el día de hoy, jóvenes, señoritas, es el siguiente. Número uno, resolver problemas de tablas de verdad. Dos, resolver problemas con conectores lógicos. Y también de igual manera aplicar de manera adecuada las leyes de lógica proposicional. ¿De acuerdo? Entonces, una vez visto el propósito de la sesión, vamos a ver pues estos puntos, no vamos a explicarlos uno a uno, y vamos a ver que se puede entender básicamente el tema, ¿no? Primer punto, hay que ver, bueno, algunos conceptos previos. Primero, ver qué es un enunciado. Y bueno, un enunciado es toda frase u oración que se utiliza en nuestro lenguaje. Por ejemplo, buenas tardes, ¿no? Buenos días. Lima es la capital de Perú. Quiero tomar jugo, ¿no? Y esas pueden ser, pues, vuelvo y repito, enunciados, ¿no? Toda frase u oración que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Ahora, de acuerdo a ello, vamos a ver, pues, qué es una proposición. Es todo enunciado aseverativo que puede asumir un valor veritativo, es decir, verdad o falsedad, ¿no? ¿De acuerdo? Sin ambigüedad. Por lo general, a las proposiciones se las representa por letras del alfabeto desde la letra P, es decir, P, Q, R, S, T, U, ¿no? Y así, etcétera. Ah, ya, profesor, o sea, lo que usted está queriendo decir que una proposición es un enunciado aseverativo, es decir, el cual puede tomar un valor veritativo, ya sea verdadero o falso, sin ambigüedad, ¿no? Solamente puede ser verdadero o falso, no los dos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunas observaciones. Por ejemplo, las exclamaciones, órdenes o preguntas no son proposiciones por no poder ser evaluadas como verdaderas o falsas. Bueno, entonces, por ejemplo, este enunciado de aquí, los que tú ves aquí, de las tres podríamos aseverar pues de que la segunda es una proposición, ya que a ella, como dice, pues Lima es la capital de Perú, yo puedo decir que esto es verdadero. Al darle un valor veritativo a este enunciado, automáticamente se convierte en una proposición. Eso es lo que estamos señalando por aquí. Y de igual manera, estos enunciados, bueno, siguen siendo enunciados básicamente, pero no son proposiciones, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, buenas tardes, es una frase, pero yo no puedo decir que es verdadero o falso, o lo mismo, quiero tomar un jugo, tampoco puedo aseverar, ¿no? A eso me refiero. Si, por ejemplo, yo digo, pues, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho es la capital de Perú, bueno, eso sería falso, pero al decir que sea falso ya es una proposición, es decir, no importa si es verdadero o falso, lo que importa es que al darle un valor veritativo, ese enunciado se convierte en proposición. Es decir, sea verdadero o falso, ya ese enunciado es proposición. Y bien claro, acá también señalamos que las exclamaciones, las órdenes, las preguntas tampoco pueden ser señaladas como proposición, ¿no es? Por ejemplo, si les pregunto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Tampoco pueden ser proposiciones, aunque sí son, en este caso, enunciados, porque es toda frase, ¿no? Y claro, oración que podemos pues utilizar en nuestro lenguaje cotidiano. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto, algo que no se entienda, ¿todo está bien? ¿Sí? Listo. Pasamos entonces, seguimos, ¿de acuerdo? Segundo punto, hay que ver algunas, ¿no?, clases de proposiciones. La proposición simple o atómica son aquellas proposiciones que nos expresan una sola idea y carecen de un conectivo, dice, carecen de un conectivo y son afirmativas. Ejemplo, el niño mordió el perro. Q, Asunción es la capital de Uruguay. Bueno, esto mira, pues profesor, esto es falso. Asunción es la capital de Paraguay. Bueno, vuelvo y repito, no importa si esto es verdadero o falso, lo importante es que adquiere un valor, ya sea verdadero o ya sea falso, para que sea una proposición. Y R7 es mayor o igual a 4. Bueno,
Estas proposiciones que tú acabas de observar, ¿no? Le estamos dando o lo estamos expresando, representando con una letra, en este caso minúscula, a partir de la P, Q, R, S. P, bueno, viene de proposición, ¿no? La primera letrita es la palabra proposición. Y así, en los libros, en sus materiales, ustedes van a ver que las proposiciones por lo general se representan con estas letras. El segundo punto, la proposición compuesta o molecular. Bueno, creo que se entiende, ¿no? La proposición compuesta son aquellas proposiciones que nos expresan más de una idea y se obtiene de combinar dos o más proposiciones simples o también de la negación de una proposición simple. Ejemplo, Adrián es deportista y también buen estudiante. Esta sería pues una primera proposición P y esta otra Q. Estamos notando pues que las estamos, ¿qué cosa? Relacionando, las estamos combinando a partir pues de utilizar en este caso se podría llamar pues un conectivo lógico. Sí, esta palabrita se le denomina pues, o li viene a ser un conectivo lógico, ¿no? Y bueno, al decir que Adrián es deportista y también buen estudiante, podríamos señalar de esta manera, ¿no? P y Q. El I también de igual manera tiene esta representación, ¿de acuerdo? Y de esta manera podríamos nosotros, ¿qué cosa? Ir combinando proposiciones simples y con conectivos lógicos, los cuales nos van a dar, ¿qué cosa? Una proposición compuesta, ¿sí? Asunción no es la capital de Uruguay, lo cual es verdadero, pero también al momento de negar una proposición simple también se convierte en una proposición compuesta. Hay que tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Si es que decimos, por ejemplo, que Asunción es la capital de Uruguay, la representamos con la letra Q, entonces al decir que Asunción no es la capital de Uruguay, decimos, pues con este símbolo que ves aquí, se representa la negación. Ahora, esto de aquí también es muy importante conocer, ¿no es cierto?, a esos conectivos lógicos, y eso lo vamos a ver aquí. Los conectivos lógicos son símbolos que niegan una proposición simple o enlazan, combinan proposiciones simples para formar una proposición compuesta, ¿de acuerdo? Lo visto anteriormente, vuelvo y repito, el i o esta negación son, lo recalco, símbolos que nos ayudan a enlazar proposiciones simples, ¿de acuerdo? Y claro, cada una de ellas tiene su representación. Y esto lo vamos a ver aquí. Los conectivos lógicos más frecuentes son los que ves en esta tabla. La negación, que es, bueno, este símbolo que tú puedes observar. Operación lógica, negación. Y el significado es no es cierto que P o no P simplemente, ¿ya? Este símbolo que observas es de la conjunción. Significado P y Q. Este símbolo que observas es el O, disyunción, es su operación lógica o el nombre que recibe. Es P o Q. P o Q, ¿de acuerdo? En este caso, esta flechita viene a ser la condicional, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, condiciona. Si P, entonces Q. Aquí usted podría decir, pues, ¿no? Si estudio, entonces sacaré buena nota. Esta P y esta Q, en realidad lo que son, pues, vienen a ser proposiciones, lo que te estaba mencionando. Por ejemplo, ¿no? Si queríamos darle un ejemplo a cada una de ellas antes de pasar aquí abajo, si nuestra proposición fuera, pues, la capital de Uruguay es Asunción, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, o Asunción es la capital de Uruguay. Entonces, para negar esa proposición diríamos, pues no es cierto que, así, no es cierto que Asunción sea la capital de Uruguay, algo así ustedes podrían encontrar un texto y automáticamente representarlo así nada más. El I, que es una conjunción, lo que vimos hace un rato, ¿no? Adrián es buen estudiante y buen deportista, ¿no? También, así de esa manera podrías enlazar dos proposiciones, cosa que vuelvo y repito, al enlazarlas de lo que es una proposición simple,
se convierte en una proposición compuesta. Y el O también, la disyunción, decir que P o Q, ¿no es cierto? Podríamos decir pues que, a ver, ¿qué podemos decir? La capital de Perú es Lima o la capital de Uruguay es Montevideo, ¿no? Así. El O básicamente lo que está haciendo pues es excluir, ¿no? Puede ser esto o lo otro, ¿no? Nada más, ¿sí? Eres buen estudiante o buen deportista, ¿no? No queda otra. Podría ser así. La condicional, como te había dicho, es para que Q se pueda dar, primero se tiene que poner como condición el P, ¿no? Si estudias, entonces sacarás una buena nota en el examen, ¿no? Así. La bicondicional, bueno, al tener este símbolo y su significado es P sí, solo sí Q, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, estudia, ¿no? Si Juan estudia, sí, solo sí, sacará buena nota, ¿no? También de esa manera. Ahora, este símbolo que es la disyunción exclusiva, también llamada disyunción fuerte, ¿no? A la de aquí también, en algunos casos, también se le denomina disyunción débil, pero esta es más fuerte, ¿no? Porque en este caso excluye de manera más intensa, se podría decir, ¿no? O estudias o, o estudias o sales de viaje, ¿no? O es una de las dos. Podría ser, ¿no? O estudias o sales a jugar. Podría darse ese caso. Entonces, aquí, bueno, nota la diferencia, ¿no? Aquí puedes decir, pues, estudias o sales a jugar. Puede ser, ¿no? Acá es mucho más fuerte, ¿no? La intensidad se podría decir. O estudias o sales a jugar. Entonces, a ello se refiere, de acuerdo al significado. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda que se tenga con respecto a los símbolos, a las operaciones, a los significados, que vuelvo y repito, en los ejercicios lo vamos a ver así. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Continuamos. Bien, ahora sí, este cuarto punto tiene que ver con las tablas de verdad, y acá sí mucha atención. Una tabla de verdad, ¿qué es una tabla de verdad? O tabla de valores, es una tabla que muestra los valores de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de sus valores veritativos que se pueda asignar. Por ejemplo, mira, una proposición, escúchame bien lo que te voy a decir, puede tomar dos valores, o bien puede ser verdadero o falsa, ¿no es cierto? Toma dos valores, lo que tú estás viendo aquí abajo, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Supongamos que, digamos, Rubí estudió para el examen de aritmética, digamos. Esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? ¿Cierto? Puede ser cierto que sí, haya estudiado para el examen, o no, tal vez sea falso. Entonces, aquí puedes tomar dos valores. Pero en este caso, al tomar ya dos proposiciones, ¿sí? Esto se va a ramificar. Va a adquirir aquí el verdadero con otros dos valores, verdadero o falso. Igual el falso se ramifica y va a tener, pues, verdadero o falso. Aquí, al tener dos proposiciones, vas a tener, pues, cuatro posibles valores veritativos. Por ejemplo, si decimos que lo siguiente, el ejemplo anterior, Rubí estudiará o estudió para el examen de aritmética. O, ¿no? También puede darse. Y, o no, otra proposición, Rubí sacó 20 en el examen de aritmética, digamos, ¿no? Rubí estudiará para el examen de aritmética y Rubí sacará 20 para el examen de aritmética. Pero aquí se van a dar dos cosas. Puede ser que sí, sea verdadero que Rubí haya estudiado para el examen de aritmética. Y sí, sea verdadero también que sacó 20 en el examen de aritmética. ¿Me dejo entender? Pero también puede ser verdadero lo primero, pero falso lo segundo. No sacó 20. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Y ahora, ¿qué sería el caso que no haya estudiado para el examen de aritmética? No haya estudiado, pero sí sacó 20 en el examen de aritmética. Ese es verdadero. Te das cuenta que ahí tienes uno, dos, tres posibles, ¿no? Resultados, pero también puede darse el caso que no estudió para el examen de aritmética y no sacó 20.
¿Me dejo entender? Por eso es que salen 4 posibles resultados, cuando ya tienes 2 proposiciones. Ah, ya, profesor. ¿Y qué pasaría si habría una tercera proposición? Entonces, para no estar ya dilatando el tiempo, si hubiera una tercera proposición, esto igual se ramificaría y tomaría 2 posibles valores veritativos, verdadero y falso. Aquí también, verdadero y falso. Y aquí también, verdadero y falso. Y aquí también, verdadero y falso. ¿Me dejo entender ahí? ¿De acuerdo? ¿Cuántos posibles valores o resultados puedes obtener? 8. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el primer resultado? Verdadero, verdadero, verdadero. El segundo, así ramifica, mira, ¿ves? Por acá, verdadero, verdadero, falso. ¿Te das cuenta? Ahora por abajito. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. 4 posibles resultados. Y por acá, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. Observación. El número de combinaciones o filas que tendrá una tabla, ¿no? Una tabla de verdad se determina a partir de la siguiente propiedad, ¿no? Date cuenta que si tengo una proposición, ¿cuántos valores voy a tener? 2. Este 2 se entiende como 2, escúchame bien, 2 elevado a 1. ¿Por qué? Porque hay una proposición. Este 4 es 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay 2 proposiciones. Este 8 es 2 al cubo. ¿Por qué? Porque hay 3 proposiciones. Y así, vuelvo y repito entonces con la observación. El número de combinaciones o filas que tendrá una tabla de verdad se determina a partir de la siguiente expresión. Profesor, y si tuviéramos 5 proposiciones, ¿cuántos, no? Proposiciones, ¿cuántos posibles valores o combinaciones podríamos llegar a tener? Ah, ya, tú quieres todas las posibles combinaciones. Tendrías pues 2 elevado a 5, 32, ¿no? Y así. Eso sería lo que tendríamos que realizar. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? Pasamos entonces, continuamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta, no duden en decirme, ¿ya? Continuamos entonces. Importante, los conectores lógicos con su respectiva tabla de verdad. Sí, esto también es muy importante. Si tuviéramos acá 2 proposiciones, nada más voy a tener acá este símbolo, bueno, esta proposición compuesta. Recuerda que estas son proposiciones simples, pero al enlazarlas se convierten en compuestas por un conectivo lógico, en este caso la O, ¿no? En este caso la O, que es la disyunción, la I, que es la conjunción, la condicional, la bicondicional y en este caso esta es la disyunción fuerte, ¿no? O exclusiva también. Mira, acá tienes los posibles valores. Si tienes a P, los posibles valores que vas a colocar siempre van a ser primero verdadero, verdadero, falso, falso. Si tuvieras 2 nada más. En el caso de Q, verdadero, falso, ¿no? Ahí está. Bueno, notemos que aquí para la O, que es la disyunción débil, si también se le denomina de esa manera, P o Q, notemos pues de que aquí el único caso donde va a ser falso es cuando las dos posibles valores de verdad sean falso, falso, ¿no? El antecedente y el consecuente también se le llama, son falsos, ¿no? En ese caso sale falso. Todos los demás casos salen verdaderos, como te puedes dar cuenta. ¿Sí? Esta es la tablita de verdad de ¿qué? De la disyunción, ¿sí? Eso quiero que quede muy, muy claro, ¿de acuerdo? Ahora, notemos que esta tiene la forma de un verdadero, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría aquí va a salir verdadero. El único caso donde va a salir falso es cuando el antecedente y el consecuente sean falsos, ¿no? Ese es el único caso. En la tabla de verdad de la I, que es la conjunción, notemos que aquí el único caso que va a ser, en este caso, verdadero es cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos. Todos los demás van a ser falso, falso, falso. Profesor, parece que fueran opuestas, ¿no? Ah, sí, parece, ¿no? Y en eso tienes razón, son básicamente lo opuesto. En este caso, una niega a la otra, por así decirlo, ¿no? Entonces, mira, en qué caso solamente con esta tablita sale verdadero y con la conjunción y en la disyunción el falso.
En la condicional, el único caso donde es falso, escúchame bien, es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿de acuerdo? Y los demás son verdaderos, ya está. En la bicondicional, tener en cuenta que aquí los únicos casos que son verdaderos son cuando el antecedente y el consecuente son iguales. Verdadero, verdadero, sale verdadero. Falso, falso, sale verdadero. Y los otros dos, profesor, que son diferentes, sale falso, falso. Y en la disyunción exclusiva, o también llamada fuerte, ¿no? En este caso, la tablita de verdad va a ser lo contrario a la bicondicional. Observa que va a ser lo contrario. Si estos eran falsos, acá sería verdadero y acá sería falso, falso. O sea, cuando son iguales son falsos, profesor. Sí, y cuando son diferentes, iguales. Eso es lo que quiero que se entienda en esa parte. Y acá justo eso lo estoy señalando, negación, ¿no? Esta niega a la otra. Bueno, esta tablita de verdad, por ahí pueden estar diciendo, ¿no? Profesor, hay que... vamos a entenderlo mejor, pues, ¿no? A la hora de aplicar las respectivas tablas en los ejercicios. Muy bien, y como quinto y último punto, tenemos que ver las leyes del álgebra proposicional. Esto también sí está en la práctica dirigida y también lo vamos a explicar, no se preocupen. Bueno, en este caso son equivalencias lógicas que nos permiten reducir esquemas moleculares complejos y expresarlos en forma más sencilla. Las demostraciones de dichas leyes se hacen construyendo la tabla de verdad en cada caso. Claro, esto de aquí, la ley de potencia, la ley conmutativa, ¿no? La ley asociativa, distributiva, todas estas leyes se van a demostrar utilizando tabla de verdad, ¿no? P y P sale P, P o P sale en este caso P, ¿no? La conmutatividad también P y Q es lo mismo que Q y P o Q es lo mismo que Q o P, y así. Estas leyes, vuelvo y repito, lo vamos a explicar utilizando ya a la hora de resolver los problemas, pero todas ellas, vuelvo y repito, se demuestran construyendo la tabla de verdad. Por ejemplo, la ley asociativa es como que tú trabajes con números enteros, ¿no? Normal, ¿no? Como si tú trabajas. La ley asociativa es, por ejemplo, cuando tú tienes, digamos, 2 más 5, ¿no? Más 3. ¿Qué te decía el profesor cuando estabas en primaria o cuando estabas pues en primero o segundo? Te decía, pues no, ya, la ley asociativa para los números naturales con respecto a la adición, ¿qué se va a dar? Simplemente lo único que cambia de lugar es este paréntesis, ¿no? Se mueve un poquito a la derecha, es decir, dejas el 2. Si aquí estabas asociando el 2 y el 5, ya acá asocias al 5 y el 3. Y el resultado es el mismo. Acá sale 7 más 3, 10. Y acá igual, 2 más el paréntesis te dice, bueno, hay que hacer primero 8 más 2, 10. Ya, eso es lo que se cumple acá, solamente que en vez de ver números, estás viendo proposiciones P, Q, R, y en vez de poner más, estás viendo con la I y con la O. ¿De acuerdo? Pero es el mismo, es básicamente lo mismo. Con respecto a la distributiva, es como que tú tuvieras así, cuando te dice P, I, Q o R, ¿no? Entre paréntesis, P, I, entre paréntesis, Q o R. Es como, su mismo nombre lo dice, distribuye, como si fuera una operación, ¿te acuerdas? Por más, ¿cierto? Pones P y Q, se distribuye P y Q, o P y R. Ya, eso es por eso sale esto, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya, eso es así nada más, chicos. Ah, claro, con su paréntesis. Lo mismo ocurre para el O. P, O, Q, ahí está. Y P, O, R, ahí está. ¿De acuerdo? La involutiva o doble negación, bueno, negar lo negado, por así decirlo, negar la negación, se suprime y solamente queda en la proposición. Profesor, ¿y si niega una vez más? Ah, ya, si niegas una vez más, acá sí sale negación de P. Lo que te quiero dar a entender es cuando niegas, ¿no? O sea, cuando hay un número par de negaciones, se suprimen esas negaciones. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Cuando hay un número par de negaciones, se suprime y solamente queda la proposición. O sea, si tuviera negación, de negación, de negación, de negación de P, por así decirlo, podría darse el caso. Cuento que hay 1, 2, 3, 4. 4 es par, o sea, solamente acá sale P.
A eso se refiere. ¿Sí? Y igual, estas proposiciones, vuelvo y repito, la del complemento, la identidad, la de Morgan, vamos a explicarlo en una, ya viendo los problemas y con la proposición en sí, ¿no? Yo te voy a poner, esta es la proposición o la ley que vamos a utilizar en tal ejercicio. Y con la ley, como te has podido dar cuenta, vamos a poder resolver los problemas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Antes, para que se entienda mejor, vamos a hacer una aplicación, ¿de acuerdo? Para que se entienda mucho mejor. A ver, mira, el problema puede darse de este tipo, ¿no? Aplicación número 1. Quiero que me prestes mucha atención. Así van a ser los ejercicios. Dadas las proposiciones, dicen Q, R, P. ¿De acuerdo? Así creo que todos estamos bien, correcto. No estamos haciendo nada raro. Solamente estamos señalando las tres proposiciones. 25 es un número cuadrado perfecto. Ya. Entonces, ¿qué más? R, 31 es un número par. P, 27 es un número primo absoluto. Determine el valor de verdad de esta proposición compuesta. Vuelvo y repito, es compuesta, ¿no? A partir de estas proposiciones, si nos están pidiendo el valor de verdad, necesitamos, pues, saber el valor de verdad de cada una de las proposiciones simples. Hablo de Q, de R y de P. Si queremos hallar, vuelvo y repito, el valor veritativo de esta proposición compuesta, necesito conocer cuánto es el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Por ejemplo, Q nos dice 25 es un número cuadrado perfecto. Eso es, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Qué pasó? Estoy solito. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué sería ahí? 25 es un número cuadrado perfecto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Listo. Entonces, ahí está. Verdadero. Por eso, jóvenes, les digo, si queremos saber este valor de verdad de esta proposición compuesta, necesito saber cuánto es el valor veritativo de cada una de las proposiciones. R, 31 es un número par. Falso. 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 Ahí está. No estoy haciendo nada raro, solamente estoy poniendo su valor de verdad. 27 es un número primo absoluto. Para que sea primo, recuerda, falso, ¿no? Recuerda que el único valor en este caso, perdón, los únicos divisores de 27 tiene que ser el mismo y la unidad, pero no, 27 tiene más de dos divisores, ¿no? Tiene al 1, tiene al 3, al 9, 27, entonces esto ya no es un número primo, esto es un compuesto, esto es falso. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la tabla de verdad, como te estaba señalando, sí o sí la tenemos que utilizar, así que escúchame bien. Empecemos. Primero, aquí está. En el caso de la negación de P, si P es falso, al negarla, ¿en qué se convierte? Vuelvo y repito. Si dice acá verdadero, que P es falso, al negar P, porque esto es negación de P, ¿en qué se convierte la negación verdadero, de P? Verdadero. Verdadero. Ahí está. Verdadero. Sí, chicos, así nomás. Por eso les digo, si no se entiende, pregúntenme. Si niego lo falso, se convierte verdadero. Q, ¿qué era? Q era verdadero. Baja verdadero. R, falso. Baja falso. Negación de Q. ¿Q qué cosa era? Verdadero. Pero al negarlo, ¿en qué se convierte? Falso. Al negar Q, falso. Y negación de R. Si R es falso, al negarla, ¿en qué se convierte? Verdadero. Muy bien. Exacto. Ahora, para poder resolver, pues, esta proposición compuesta, notemos que acá hay verdadero y todo este corchete. Primero, dentro del corchete hay dos paréntesis, y para hallar la bicondicional hay que hallar primero estos dos paréntesis, ¿no? Verdadero, esto es verdadero, condicional, verdadero, ¿no? Esta es la condicional. A ver, hay que ver la tabla de verdad de la condicional. Está acá, mire, está acá, está acá. Esta es la tabla de verdad de la condicional. ¿Qué pasa cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos? A ver, vamos a ver. A ver, acá estamos. Mira. ¿Qué pasa si el antecedente y el consecuente son verdaderos? ¿Cuánto sale? Verdadero. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Sí? Vuelvo y repito. Verdadero, condicional verdadero,
se convierte en verdadero. Ahí está. De esa manera yo trabajo la tabla, ¿sí? Borramos todo esto. Luego, esta es falso. Esta es una disyunción exclusiva fuerte, ¿no? Te había dicho falso. Este es o falso o falso. ¿Te acuerdas que así era su significado? O falso o falso. ¿Dónde estaría la tablita Casio? Mira, ¿ves? ¿Qué pasa si los dos, el antecedente y el consecuente, los dos valores son falsos? A ver, nos vamos acá abajo, ¿sí o no? Falso con falso, ¿qué me da? Falso. Ahí está. Nada más. Muy bien. Y esto bájalo. Pues no te haces problema. Exacto, lo bajas. Muy bien. Ahora, verdadero, si verdadero, entonces verdadero. Esta es la condicional. A ver, ¿dónde está la condicional? Acá. ¿Qué pasa acá? Si... esto ya lo hicimos, verdadero. Sí, este ya está. ¿Qué nos faltaría hacer? Profesor, usted ya salió verdadero y acá salió falso. Hay que hacer todo este corchete. La operación ahora es la bicondicional. ¿Cómo era la bicondicional? Verdadero, sí, solo sí, falso. ¿Te acuerdas? Entonces, esta sería acá su tablita de verdad. ¿Qué pasa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso? A ver, ¿cuánto era? Falso. Verdadero, falso, falso. Muy bien, ahí está. Muy bien. Por el chat también sí te leí por ahí, Leonardo, ahí había escrito. A veces trato de leer el chat, pero a veces no se puede, ¿ya? Y ahora esto baja. Esto es, ¿qué cosa? Y. Y es, ¿qué cosa? Conjunción. Vamos a su tabla. Vamos a su tabla. Es esto, claro. Falso y verdadero sería este caso, el tercero sería falso, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos la respuesta y marcamos cuál sería el valor de verdad, la B de barco, ¿no? Creo que eso está más que claro, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, listo. Está bien por el chat, ahí estoy leyendo algunas. Sí, muy bien, muy bien. A veces trato de leer el chat, pero si no se puede, no se puede, ¿ya? Pero igual traten de hacérmelo saber. Muy bien, vamos a resolver ahora sí la práctica dirigida. Vamos a ir a resolver, pues, los ejercicios de la práctica dirigida que está en la página 59, si no me equivoco. Bien, vamos a ver. Primera pregunta de la práctica dirigida. Nos dice lo siguiente. Dado el valor de verdad de las siguientes proposiciones, 5 es un número primo, Jorge Luis Borges es un escritor peruano, y la tercera, 10 más 15 es menor a 12. Bueno, solamente nos están preguntando del valor de verdad de estas proposiciones, nada más. A ver, entonces, resolución. A partir de las 3 proposiciones que nos dan, vamos a señalar sus valores de verdad. Primera proposición, 5 es un número primo, y eso es verdadero, ¿no? Recordemos que los números primos son aquellos números que solo presentan 2 divisores, la unidad y el mismo. Y bueno, 5 sí es primo. Ahora, Jorge Luis Borges es un escritor peruano. Y bueno, esa proposición es falsa, ¿no? Jorge Luis Borges sí, es un escritor efectivamente, pero no es peruano, él es argentino, ¿no? Hay que tener ello muy, muy en cuenta. 10 más 15 menor a 12. A ver, 10 más 15 es 25. Sí. Y 25 no es menor a 12. Esta proposición es falsa, me dicen por ahí. Muy bien. Exacto, sí, chicos, está bien. Si están, yo voy a tratar de leer sus comentarios, ¿sí? ¿Es verdadero? ¿Sí? Lo vamos a señalar. Bueno, entonces, por lo tanto, la secuencia correcta sería verdadero, falso, falso. En los 10 más 15 no es 5. No. Mucha atención. Estos no son... Claro, acá se debería estar así, ¿no? Ya. Seguramente se están confundiendo por eso. Estas son viñetas. Miren por acá. Estas son viñetas, ¿no? Hay que tener ahí en cuenta, ¿no? ¿Sí? Estas son viñetas. No es que sea menos 10. Claro, ahí tal vez tendríamos que cambiar la viñeta nomás, ¿sí? Pero eso es lo que... Por eso está con puntitos negros. Le hemos puesto acá. Ahí está. Y bueno, 10 más 15 es 25. 25 es menor a 12. No, esto es falso.
¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿Todo está claro? Sí, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta. Nos dicen pues que del valor de verdad de la negación de cada una de las siguientes proposiciones. Bueno, igual, ojo, vuelvo y repito, esto no es que sea -3, esto es una viñeta, ¿ya? Viñeta. Ya está. Antes que me digan, profe, ya ahí está. A ver, 3 es un número par. La pregunta es, ¿esto es verdadero? No, esto es falso. César Vallejo escribió Los perros hambrientos y esta proposición es falsa. No, quien escribió la obra Los perros hambrientos fue Ciro Alegría. También escritor peruano, pero fue Ciro Alegría, ¿no? Falso. 2 más 9 es 11 y 11 es menor a 8. No, esto es falso también. Y profesor, marcamos la E. Sí, pero acá estás olvidando algo. Dice, la pregunta es clara, del valor de verdad de la negación de cada una de las proposiciones. Ah, ya, o sea, cada una de estas proposiciones hay que negarla. Entonces, negándola, pues sería simplemente, si tú niegas lo falso, sería verdadero, pues, ¿no? Y ahí está. Ten en cuenta ello, ¿de acuerdo? Cada vez que neguemos algo que es falso, se convierte en verdadero, y si negamos lo verdadero, sería falso. Y, por lo tanto, la secuencia correcta o a marcar sería, pues, aquí lo voy a colocar, la A. Verdadero, verdadero, verdadero. No sé si queda claro este punto, jóvenes. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Vuelvo y repito, disculpen si este punto se han confundido. No es que sea menos, es una viñeta, ¿ya? ¿Ya? Ese sí, error de tipeo, ¿no? No hay problema. Pasemos a la pregunta 3, ¿de acuerdo? Problema número 3. Nos dice lo siguiente. Determina la matriz principal del siguiente esquema molecular. Bueno, como les había señalado, si a nosotros nos está pidiendo por la matriz principal, vamos a hacer uso de la tabla de verdad, ¿sí? Y de igual manera, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Como puedes notar, solamente estamos trabajando con dos proposiciones, P y Q. Entonces colocamos sus valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso es para P, y para Q, verdadero, falso, eso es lo que te había señalado, ¿no? Colocas aquí el esquema molecular o la proposición compuesta, ¿no? Como puedes ver, ¿no? Tienes acá, pues, que en esta llave, dentro de ella, la matriz principal va a salir de este conectivo lógico que es el condicional, ya que de aquí tienes, pues, que Q, sus valores, ¿no? Relacionarlos, pues, con todo este resultado que te salga del corchete. Dentro del corchete puedes ver que hay dos paréntesis, los cuales están relacionados con este y, que es la conjunción, este conectivo lógico. Acá está, lo estoy señalando, y de aquí, estos resultados relacionados con los resultados de Q me van a salir, pues, la matriz principal, ¿de acuerdo? Pero esta conjunción, ¿de qué depende? De este resultado de este paréntesis, que es negación de P. Yo te dije que cuando era negación de negación, en este caso, se suprimía, ¿no es cierto?, los valores, se suprimen y solamente se queda igual, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? En el caso de este paréntesis, el resultado tiene que salirte de acá, de esta condicional, como te puedes percatar, de la negación de Q. Si Q es verdadero, falso, su negación sería falso, verdadero, verdadero. De P, su negación, ¿cuál sería? Falso, falso, verdadero, verdadero. Ya está. Y la condicional, ¿qué es lo que te dice? Pues la condicional, el único caso donde es falso, porque todas las demás son verdaderas, es cuando usted tenga, pues, que relacionar
verdadero con falso, ¿no? El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Veamos si ese caso está. A ver, veamos. A ver, veamos acá. El único caso sería el segundo, ¿no? El desde la segunda fila, ¿cierto? Verdadero, falso. Eso sería, pues, acá, en este caso, falso, ¿no? Pero los demás serían verdaderos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, porque el único caso que es verdadero y falso sería este. Los demás sí son verdaderos. Ahora, tú tienes que relacionar esta columna, por así decirlo, con esta otra, y de aquí te va a salir, pues, ¿qué cosa? Los valores de la conjunción, ¿no? En este caso de todo este corchete. En este corchete que está con la I, ¿de acuerdo? Con la I, ahora borramos esto, nos vamos con ese caso, el de la I, acá está, la conjunción. El único caso que es verdadero es cuando el antecedente y el consecuente es verdadero, los demás son falsos. Entonces veamos en qué caso sucede. Esto sucede acá, en la primera fila, que es verdadero con verdadero, está con verdecito para que te percates. Ese sería verdadero y todo el resto, a ver, ¿habrá otro que sea verdadero, verdadero? No, ¿cierto? ¿Cierto? No, el único es este, entonces lo demás sería falso. Y ahora sí ya puedes, muy bien, ahora sí ya puedes relacionar con el condicional. Como dice la flechita acá, relaciona todo esto, ¿sí? Todo esto con esta columna. Condicional es esta de acá, el único caso que es falso es cuando es verdadero o falso. A ver, veamos ese caso. Todo depende del verdadero o falso. No, este es verdadero, profesor. Ah, cierto, entonces, no, el caso donde es falso es verdadero o falso. Entonces, ¿cómo sería toda esta columna? Te pregunto, porque de acá esto ya es falso, falso, falso. Eso sí, ya es verdadero. ¿Y este qué sería también? ¿Verdadero o me equivoco? Toda esta columna, ¿qué sería el resultado? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Y eso es lo que te pregunta. Determine la matriz principal. La matriz principal, por lo tanto, es la verdadero, verdadero, verdadero. 4 verdaderos y esa sería la B de barco. No sé si hay alguna pregunta, chicos y chicas, que tengan con respecto al tema. No. Todo bien, ya. Como les estaba mencionando, jóvenes, muy bien, es necesario que nosotros, para poder entender el tema, practiquemos mucho. Hay que practicar y de esa manera vamos a poder entender mejor el tema. Pero vamos por el problema número 4 para ver cómo nos va, ¿sí? En la pregunta número 4 nos dice lo siguiente. Al elaborar la tabla de verdad de negación de P y negación de Q, indique cuántos valores son verdaderos en su matriz principal. ¿La pregunta es clara? ¿Sí? ¿La pregunta la entienden? ¿La entendemos? Si nos preguntan por la matriz principal, tenemos que utilizar tablas de verdad, ¿cierto? Y en su resultado te pregunta cuántos valores son verdaderos. Entonces nos piden la cantidad de valores verdaderos de la matriz principal. Utilizamos las tablas de verdad. Voy a trabajar con esto, ¿ya? Quiero que eso se entienda. Voy a trabajar con esto que está aquí, ¿ya? Utilizamos la tablita, los valores de P, de Q, ahí está, de P, de Q. Profesor, ¿siempre va a ser de P verdadero, verdadero, falso, falso? Y de Q verdadero, falso, falso? Sí, siempre, ¿ya? Pones negación de P y Q, o bueno, negación de P y negación de Q, mejor dicho. Y ahora, como es el I, creo que está directo, ¿no? En negación de P, sus resultados, ¿cuáles serían sus valores? Sería, pues, profesor, esta es la matriz principal, claro que sí, va a salir de aquí el resultado. De la negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. De la negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Ya está, ¿de acuerdo? Y ya, y en el I, tú sabes, pues, que el único caso que es verdadero es cuando ellos dos son verdaderos, antecedente y consecuente. Entonces, habrá un caso donde solo la última, me parece, ¿no? Sí, y lo demás sería falso. Ya. Y lo demás sería falso. Muy bien, claro que sí. ¿Cuántos son valores verdaderos de tu matriz principal? Creo que está facilito, ¿no? Por lo tanto, en la matriz principal solo hay un valor verdadero. Muy bien, esa sería la respuesta. ¿Hay alguna observación, algo que no se haya entendido? ¿Está claro? Está claro. Muy bien, me dice 1, 2, 3, 4, ninguno, profesor. La A, 1. Bien, seguimos.
Pregunta 5. Indica la diferencia positiva entre los valores verdaderos y falsos de la matriz principal de la siguiente expresión. Ojo que acá también voy a utilizar la misma tablita, como puedes darte cuenta, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que, pues, tener en cuenta que son 3 proposiciones, P, Q, R, ¿no? ¿Sí? Creo que eso ustedes se pueden dar cuenta. Al ser 3, tenemos que señalarlas. Cuando sean 3 proposiciones, P va a ser las primeras 4 proposiciones verdaderas y las otras 4 falsas. De Q vas a igual, solamente en el caso de Q vas a ser de 2 en 2, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en el caso de R sí va, a tener que ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así, ¿no? Intercalado. ¿Ya? Eso es lo único que vamos a tener en cuenta. Y ahora, toda la expresión, sí, normal, la colocas aquí, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿de dónde nos va a salir la matriz principal? A ver, les pregunto, ¿ya? Eso ya hay que más o menos entenderlo. De aquí, de la disyunción fuerte, de la O, que es la disyunción débil, bueno, también, ¿no? Disyunción, simplemente, ¿no? O de la conjunción. ¿De dónde nos va a salir la matriz principal? ¿De la conjunción? Muy bien, Nayon. Muy bien. De acá. Entonces, matriz principal, bueno, la negación de Q creo que está más rápido colocarla, si es verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Lo contrario sería esta, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Creo que estamos claros ahí, ¿no? Listo. Ahora, del corchete, acá tenemos un paréntesis, hay que hacer ese paréntesis porque eso con P nos vale toda esta columna, pero relacionada con la negación de Q nos sale la matriz principal, pero todo depende también, pues hay que sacar cuánto sale este paréntesis. P ya sabemos sus valores, de Q hay que colocarlas, ¿no? ¿Por qué ponemos, profesor? A ver, vamos a explicarlo eso, ¿no? ¿Por qué sale falso, falso y luego todo verdadero? A ver, vamos a ver, ¿sí? Con respecto a Q o R, tú sabes que cuando es el O, el único caso que es falso, ¿cuál es? ¿Cuándo es falso en el O? Cuando es antecedente falso, falso y consecuente, ¿no? Igualito, falso, falso. Los demás son verdaderos. Veamos la Q y la R. Veamos la Q y la R. Muy bien. ¿Dónde nada más hay 2 falsos? A ver, Q y R, ¿eh? Por eso dice QR. Acá. En la cuarta fila, por eso es que acá saldría falso. Y acá también, la última, que sería falso. Todos los demás, no me importa si es verdadero, falso, falso, verdadero o verdadero, no me importa. Todos los demás son verdaderos. No nos interesa lo demás. No nos importa lo demás. Solamente ese caso, nada más. Ahora, en la disyunción exclusiva fuerte, ¿cuándo eran verdaderos? Borramos esto. Profesor, ¿eran verdaderos cuando eran en la fuerte? Sí, esta. Cuando eran diferentes, usted dijo, cierto. Entonces, veamos dónde hay diferentes. A ver, estos son verdadero, 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 verdadero. No, estos son iguales, profe. Acá estarían los diferentes, ¿no? Verdadero con falso, ¿cierto? Ahí está, justo con la flechita morada te está señalando. Verdadero con falso, ¿no? Estos serían, pues, ¿qué cosa? En la disyunción fuerte, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Qué sería esto? Cuando son diferentes, verdadero, ¿no? Cuando son diferentes sale verdadero. Entonces, esto sería verdadero porque son diferentes, esto también sería verdadero porque son diferentes, esto también sería verdadero porque son distintos, y este también. Todos los demás sí serían falsos porque son iguales, ¿no? Verdadero, 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 verdadero. Falso con falso, iguales, ahí está, falso. ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ahí se entiende. Ahora, muy bien. Ahora, esta última columna, ¿no? Con esta columna nos va a dar la matriz principal. Todo depende del I. En el caso del I, si todo depende de I, profesor, el único caso que son verdaderos es cuando es verdadero. Todos los demás son falsos, ¿cierto? Entonces, veamos.
¿Dónde hay dos verdaderos? A ver, veamos, vamos. Acá hay un verdadero, mira, ¿me ves? Ese sería verdadero. Ah, y acá hay otro, verdadero, verdadero. Ahí está, ¿ves? Todos los demás son diferentes. Puedes chequearlo, falso, 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 Además, falso, sería verdadero. Lo demás sería falso, muy bien, exacto. Listo, de esta matriz principal te está preguntando la diferencia positiva. ¿Cuál sería la diferencia positiva, jóvenes? Ustedes que son buenos. Tenemos 4, ¿no? ¿Cuántos falsos tenemos? 3, 6 y 2 verdaderos, ¿no? Tenemos 6 falsos y 2 verdaderos, la diferencia positiva, por lo tanto, entre los valores verdaderos y falsos es 4. la Marcamos la A. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo está claro? sí se ¿Sí? entiende, profesor. Muy bien. Vamos entonces con las 6. Pregunta 6. Uy, son 10 problemas. Esperemos acabarlo todo, ¿no? Tú sabes que siempre la idea es acabarlo, pero si no se puede, no se puede, ¿no? Ya, vamos a intentarlo. En la pregunta 6 dice, determine el valor de las siguientes proposiciones. Ya, tenemos acá 3 proposiciones. Si se sabe que estas otras 3, ¿no? Ya, P, Q y R, ¿no? Ah, ya. A partir de estas, como nos piden valor de verdad de las 3 proposiciones, que son estas 3, a partir de estas 3 proposiciones simples, vamos a dar respuesta a estas compuestas. P es 7 más 8 mayor a 10, Q es 13, es un número par, y R es el conjunto de los números pares es infinito. A ver, 7 más 8 es mayor a 10, ¿eso es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. 13 es un número par, eso es falso, ¿no? El conjunto de los números pares es infinito, eso es verdad. Verdadero. Sí, los pares, el conjunto de los pares son infinitos. Ya, vamos a dar pues entonces resolución mediante la tabla de verdad a estas 3 proposiciones. 1. P diferencia, bueno, esto es una disyunción fuerte, exclusiva, Q o R, ya. Bueno, primero hay que hacer el paréntesis, ¿no? Eso ya te lo he enseñado. Sabemos pues que P es verdadero, aquí está. Q es, ¿qué cosa? Q es falso y R es verdadero. Lo estamos reemplazando nomás sus 3 valores veritativos, ¿no? Primero hallemos pues lo que sale aquí dentro de este paréntesis, falso o verdadero. Falso o verdadero sería esta tercera fila, ¿no? ¿Cuánto sale? Verdadero, ¿cierto? Ahí está. Esto baja igual y verdadero, disyunción fuerte o exclusiva con verdadero. ¿Qué sería? ¿Verdad? ¿Dónde estamos acá? Este sería el caso. Ah, ya, profesor. Cuando son iguales es falso. Muy bien. Ya está. Entonces, esta proposición es falsa, ¿ya? Ojo, hay que tenerlo ahí en cuenta. Ya está. Vamos por la segunda. En la segunda tengo que la negación de R y Q. Ya. En negación de R, si R es verdadero, su negación sería falso. Falso. Y El otro sería también falso, Q también es falso. Falso y falso, estamos acá, ¿no? Falso y falso, la I es falso. También. Y profesor, entonces, ¿podría ser la respuesta la D o la E? Falso, falso. La D o la E, no hay más. Y en la tercera, profe, hay que hacer primero el paréntesis, usted nos dijo eso. Bueno, R es verdadero y P es verdadero o Q es falso, pero al negarla se vuelve verdadero. Y acá, verdadero o verdadero, esto es verdadero. Y verdadero, el resultado sería verdadero. Por lo tanto, la secuencia sería falso, falso, verdadero. Esa sería la respuesta y marcamos la D. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿Se entiende hasta ahí? Sí se entiende. Muy bien. Vamos por la 7.
En la 7 nos mencionan lo siguiente: si se sabe que P o Q es verdadera, ¿no? Esta proposición compuesta, y que la negación de Q también lo es, determinar el valor de esta proposición compuesta, ¿no? P y Q o negación de Q, ¿no? Entonces Q. Ya, vamos a ver. Bueno, igual vamos a trabajar con la tabla de verdad. Mira, tenemos las 5 alternativas: verdadero, falso, indeterminado, no se puede saber o falta información. Yo creo que estas 3 ya podemos ir descartándolas. La información ya con esto ya va a salir. Pues, ¿no? Es verdadero o falso, ¿no? La A o la B, una de las dos. A ver, primero te dice que P o Q es verdadero, ya. Para que esto sea verdadero, hay 3 posibles casos: verdadero, 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 falso, falso, verdadero, ¿no? O sea, no se puede saber con exactitud. Pero la otra información que te dan o dato es que la negación de Q es verdadero. Y si la negación de Q es verdadero, yo tengo una pregunta: ¿cuál es el valor veritativo de Q? ¿Ese? Un último video revela cómo adolescentes... ¿Cómo? A ver, vuelvo y repito. Si la negación de Q es verdadera, ¿cuál es el valor veritativo de Q entonces? Sería falso. Muy bien. Falso, muy bien. Claro, la negación del falso es verdadero. Ahora, si Q es falso, nos vamos a la tabla de verdad de lo. Si Q es falso, para que salga verdadero, ¿no? Así como dice acá, ¿cuánto tiene? O bueno, mejor dicho, ¿qué valor veritativo debe de tomar P? Debe de ser Verdadero. 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 Muy bien. Entonces P ya está. Este sería su valor veritativo, verdadero o falso. Y con eso ya dice, determina el valor de verdad de esta proposición. Bueno, lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? Simplemente reemplazamos los valores veritativos. De P sería pues verdadero, de Q sería falso. La negación de Q, bueno, está aquí. Si Q es falso, bueno, su negación sería verdadero. Y de Q, falso. Bueno, resolvamos primero este corchete. Y este corchete depende de este paréntesis, ¿no? Primero hay que hacer este paréntesis, ¿no? Profe, mire, yo le voy a decir una cosa. Todo eso automáticamente sale verdadero. ¿Sabe por qué? No es necesario ya estar haciendo este de acá. ¿Por qué? Lo que pasa es que si este es verdadero o allá, verdad, o sea, cuando es verdadero, o sea, es verdadero o, mira, no importa el que esté aquí, sea verdadero o falso, en ambos casos sale verdadero. Por eso te dije que, además, con respecto a lo, el único caso que es falso es cuando los dos son falsos. Si hay un verdadero, ya automáticamente es verdadero. Por eso ya no hace falta estar analizando este paréntesis. Ya esto yo sé que es verdadero. Entonces F, verdadero, entonces F, eso de ahí creo que sí es conocido, ¿no? Eso es, profe, falso. Muy bien. Falso. La B. Tablita de verdad. La B. Como les dije, lo más probable es que era entre estos dos nomás y ya, esa es la respuesta. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Seguimos entonces, ¿ya? Bien. Problema número 8. Nos dicen determinar en cada caso si la información que se brinde es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Dice, 1, P, si P, entonces Q, ¿no? Todo esto. Entonces R, si R es verdadero. Ya. Si R es verdadero, ¿no? Ya. Hay que hallar este valor de verdad sabiendo que R es verdadero. Ya, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Nuevamente lo explico. ¿De acuerdo? Lo explico nuevamente. A ver, problema número 8 dice lo siguiente. Determinar en cada caso si la información que se brinde es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Esta es la proposición compuesta, ¿no? Proposiciones compuestas. Si P, entonces Q, ¿no? Entonces R. O sea, nos están preguntando por el valor de verdad de esta proposición compuesta y la información que te brindan es que R es verdadero. O sea, te dicen, esta información es suficiente, te está preguntando para que puedas hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta. Igual, acá, en esta proposición compuesta, la información que te da es que si Q es verdadero.
y luego tú respondes, ¿no? Si esta información es suficiente. Si no es suficiente, lo vamos a ver. A ver, resolución. Dadas las proposiciones compuestas, a ver, en la 1, el dato es que R es verdadero, tú reemplázalo. Pero ahí está la tablita, nos habíamos olvidado de la tabla. Es importante la tablita, ¿no? Mira, pregunta, si R es verdadera y estamos con la condicional, mira, en la condicional estaríamos en este caso y este otro, ¿sí o no? Porque el consecuente es verdadero. ¿Me dejo entender? En este y en este no, para la condicional. En ambos casos, ¿cuánto sale? Verdadero, verdadero. Entonces, te pregunto, ¿importará que el valor veritativo de este paréntesis, se interesará que esto saber si esto es verdadero o falso? ¿Nos importa o no? Te hago la pregunta. ¿Interesará saber cuánto vale él? No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si es verdadero, con él sale verdadero. Si es falso, con él sale verdadero. O sea, no interesa. No interesa cuánto saldrá acá. ¿Me dejo entender? Lo que interesa es que, como el consecuente es verdadero, esto automáticamente será verdadero. Entonces te pregunto como ya calculamos el valor de verdad de la proposición compuesta, te pregunto, ¿esta información que te dieron fue suficiente? Fue suficiente, ¿cierto? Sí, fue suficiente. Sí fue. Exacto, ya. Sí, o sea, sí fue suficiente que R era verdadero. O sea, esta información fue suficiente para hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta. Ahora, te preguntan, profesor, ¿podría ser la A? La D no, porque sí, pero sale falso. No, este no. Este tampoco. Podría ser la C y la E. Claro. Veamos el caso 2. A ver, dice, según la información que te da es que Q es verdadero, ¿será suficiente esta información para hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta? A ver, veamos. P o Q, claro, si Q es verdadero, acá lo reemplazas. Sí, solo sí, negación de P y... Uy, acá hay un lapsus, un error. Sí, un ratito, voy a... justo ya lo estábamos terminando. Esto nada más, debería ser I, ¿no? Ahí hay un error. Debería ser I, claro, debería ser I. Debería ser I. La emoción. Ahora sí. Sí, no importa, igualito. Sí, sale. Ahora sí, voy a compartir nuevamente. Se descompartió todo, me dicen por ahí. Pero hay que colocarle. Y ahora sí. Ya, vamos a terminar con ese problema, no se preocupen. Solo con esta vamos a terminar. Se ve, ¿no? Ya. Bien. Vamos con la próxima. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Sí, no? Bien. Corrobórenme, jóvenes, si no se vea. Bien. Ahora vamos con la proposición número 2. Te preguntan por el valor de verdad de esta proposición compuesta y si es suficiente saber, pues, ¿no? Si es suficiente esta información de que Q es verdadera. Te pregunto, ¿no? Ahora vamos a ver. P o Q, como Q es verdadero, lo pones acá. P o verdadero. Si solo sí, negación de P y acá, si Q es verdadero, su negación sería falso. ¿De acuerdo? Y de acá te dan, pues, sí y solo sí. A ver, veamos. P o Q. La pregunta es, ¿será necesario saber cuánto es el valor veritativo de P aquí o no? Sabiendo que O verdadero, ¿será necesario saber su valor veritativo de P? A ver, veamos. ¿Tú qué dices? A ver, si el segundo es verdadero, ¿cómo sale en ambos casos con respecto a lo verdadero? Por eso te pregunto, ¿será necesario saber
No, el valor veritativo de P? No es necesario. no sería necesario. Esto es verdadero por la tablita de verdad. Sí, solo sí. Falso y lo que sea que va a ir acá. A ver, esta ya es otra tablita, ¿no? Ese es de la conjunción. El segundo, el consecuente es falso. A ver, falso, falso. Para la conjunción acá, te pregunto, ¿será necesario saber cuánto es P o la negación de P? Mira, ¿será necesario? No. Claro, no es necesario porque en ambos casos ya sale falso. Ahí está. Verdadero, sí, solo sí, falso. ¿Qué pasa con el sí, solo sí cuando son diferentes? Cuando son diferentes, profesores, falso. Eso está acá. Bueno, también acá, ¿no? Verdadero, falso, falso. Y bien, en este caso, la pregunta es, respondamos la pregunta. Los valores de verdad de las proposiciones son verdadero y falso. Ya, en ambos casos, ¿fue necesaria la información? Sí, fue necesario. Sí, sería verdadero. Por lo tanto, Falso. Sería la exacto. Ah, Verdadero sí, falso sí. Me dicen que sería, claro, la alternativa a marcar sería la A. Bien, en el problema número 9 nos dice si se sabe que esta proposición compuesta, P, entonces negación de P es verdadera. ¿En cuál de los siguientes casos es suficiente dicha información para determinar el valor de verdad de las tres proposiciones que ves acá? Dada la proposición compuesta, la que tú ves acá, y bueno, te dice que es verdadera, ¿no? Aquí lo dice. Para poder indicar, pues, en este caso el resultado, va a ser necesario, como te digo, utilizar la tabla de verdad, ¿ya? Tabla de valores de verdad. Nos situamos en la operación de la condicional, vemos que el resultado es verdadero, ¿no? Entonces, por ahí me dicen, profe, mire, para que dé verdadero tenemos tres posibles resultados. Eso es cierto, pero usted debería descartar la última. La última, sí, la que es falso, falso. ¿Y por qué? Porque aquí usted tiene, pues, una proposición y tiene su negación. Es decir, una tendría que ser verdadera y la otra tendría que ser falsa. ¿No es cierto? Exacto. O sea, tendría que estar dándose este caso, ¿no? Que sea la primera verdadero o verdadero, no, tampoco. Y la tercera es así. La segunda estaría bien porque una niega a la otra, verdadero o falso, pero el resultado aquí es falso, entonces tampoco se toma en cuenta. Entonces eso nos da a indicar que la única opción que queda es que P sea falso, junto, ¿no?, con su negación, que sería verdadero, como en este caso, el resultado sería verdadero, ¿no? Ahí nos damos cuenta que, vuelvo y repito, P es falso. Bueno, si P es falso, con esta información nos están preguntando si es suficiente para determinar el valor de verdad de esta proposición. Pero bueno, si P es falso, podemos notar pues que todo esto baja igual y esto sería verdadero. Y yo te dije, ¿no?, que si el verdadero está con la O, ya no me importa saber cuánto vaya a salir aquí, es verdadero, falso. O sea, como ya el O está con el verdadero, automáticamente todo esto sale verdad. Eso ya lo habíamos mencionado. Ahora, con respecto a la proposición 2, tenemos por aquí pues que negación de P y negación de Q, entonces P o R, ¿no? Bueno, P es falso, reemplázalo simplemente en todo donde veas P, falso, falso. Y por ahí, pues, me dirán, pues, profe, mire, usted dijo que ese acá es, falso, ¿no? Falso. Y negación de Q, ¿no es cierto? Aquí va a salirte, pues, F con I, ya esto sale falso. Al negarla, va a salir verdadero, eso es cierto. Entonces, dice aquí, vamos a borrar esta parte. Si es, entonces, a ver, vamos a ver por aquí. Podría ser, pues, vamos a situarnos aquí en su tabla de valores, podría ser el primero y podría ser el segundo. Pero mira, aquí en ambos casos sale diferente, verdadero o falso. Eso depende de la segunda proposición, el valor de verdad de la segunda proposición. Entonces, de esto depende, pues, que si aquí sale verdadero o falso, ¿no? Falso OR
lamentablemente no podemos determinar si esto será verdadero o será falso porque desconocemos el valor veritativo de R. Fíjate acá, falso, acá lo estoy poniendo en estos dos puntos. Si sale verdad, R sería verdadero. O sea, si R fuera verdadero, acá sería verdadero. Pero si R fuera falso, aquí sería falso. Pero no tenemos información de R. De la que tenemos información es de la P. Entonces, al no tener información de R, no podremos asegurar un resultado aquí de que salga verdadero o salga falso. Y para la condicional también depende de lo que vaya a salir acá. Porque si fuera verdadero, todo sería verdadero, ¿no? Verdadero, entonces verdadero sería verdadero. Pero si fuera falso, sería pues falso, ¿no? O sea, aquí la información podemos fijarnos que no es suficiente la información. No es suficiente que P sea falso. Necesitamos conocer el valor de verdad de R. Y bueno, entonces acá lo que podemos señalar es que falta información de R en este caso. Bueno, entonces hemos podido con que F sea falso determinar la primera proposición. Veamos la tercera. Q o negación de Q, entonces P. Fíjate acá lo que te quiero decir. Si P es pues falsa, lo reemplazas acá, pero uno mira, profesor, ¿por qué usted está poniendo Q o negación de Q ya verdadero? Lo que pasa es que una niega a la otra, es decir, si una es verdadera, la otra es falsa, y si una es falsa, la otra es verdadera. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú veas P y negación de P, quiere decir que uno es verdadero y el otro es falso, o viceversa, el primero es falso y el segundo es verdadero. Entonces, si nos fijamos en la O, sí o sí va a salirte verdadero, porque sí o sí uno de ellos va a ser verdadero, porque al negar la primera proposición ya estás asegurando que la verdad esté ahí, en una de ellas. Entonces, en ambos casos vemos, pues para la O, si acá verdadero falso o falso verdadero, sale verdadero en ambos casos. Y verdadero entonces falso, a ver, estamos acá para la condicional, verdadero entonces falso, sale falso. Entonces sí es suficiente la información en la tercera proposición y podemos señalar pues y responder la pregunta, ¿no? ¿En qué casos o en cuál de los siguientes casos es insuficiente dicha información? En la primera y tercera proposición. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C. Eso es lo que uno tendría que hacer en este tipo de ejercicios que se trata de lógica proposicional. No sé si hay alguna duda, todo está ok en ese punto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya para terminar, vamos con el problema número 10. Bien, aquí también se lagió. Vamos a... bien. Vamos a por aquí. Está un poco pesado ya. Hoy día. Bueno, ya para terminar y luego hacer un breve repaso ya para que den su examen. En la pregunta número 10 nos dicen lo siguiente, ¿no? Se define P, entonces, no, a ver, me están prestando atención, ¿sí? A ver, nuevamente, pregunta número 10. Se define P numeral Q como la negación de P, entonces Q. Ya está, ahí lo ves. Y bueno, para este tipo de ejercicios también es necesario utilizar la tabla de valores. Y también para este caso vamos a utilizar la ley de la condicional. P entonces Q equivale a negación de P o Q. Estas, por así decirlo, tablita o equivalencia surge de acá, de las tablas de verdad. Cuando uno trabaja la negación de P o Q, sale efectivamente la condicional. Entonces uno reemplaza aquí simplemente, reemplaza lo que ves aquí, negación de P o Q. Pero acá también ves que se está negando, ¿no? Hay que tener en cuenta un detalle. Cuando uno niega una disyunción, normal puedes negar. Negación lo que hace es básicamente distribuirse a cada proposición, es decir, a P la vuelve negación de P
y a Q también la vuelve negación de Q. Ahora, el detalle es, ¿qué pasa si niega a este conectivo lógico, al de la O? Simplemente lo vuelve I, y ya está. Lo mismo pasa si uno niega la conjunción. Si uno niega la conjunción, hace el mismo proceso, pero lo que pasa aquí con la I, ¿no?, se convierte en O. Simplemente de I cambia a O, nada más. Entonces eso es lo que va a pasar aquí. En la negación se distribuye. Negación de la negación de P, ya eso ya te he explicado. Simplemente se suprime la negación y se queda P. O cambia a I y la negación de Q. Bueno, esta es la definición de P numeral Q para este ejercicio. Ahora, nos dice que esta proposición es falsa y sabiendo ello hay los valores de verdad de P, de Q y de R. Y ya está. Bueno, en este corchete, si lo observas, tienes corchete, numeral, paréntesis, llaves, y la negación de esa llave sale falso, ¿no? A ver, creo que está decirte por demás que P equivale a negación de P y negación de Q sería todo esto, ¿no? Uno lo reemplaza simplemente, ¿no? Ten en cuenta que aquí P permanece igualito, si te das cuenta. Por eso es que negación de P lo pongo negación de P. En cambio, la Q cambia a su opuesto o a su negación. Por eso, como todo esto sería como mi Q. Todo esto sería como mi Q. Todo. Pero acá que dice de Q cambia a negación de Q. Entonces, si esto es mi Q, todo esto sería negación de todo este Q. Ya está. O sea, se niega nomás. Eso es lo que estamos encontrando acá, ¿de acuerdo? Y todo lo demás baja. Todo lo demás baja. Ahora, nuevamente observamos que este es nuestro P y este es nuestro Q. Claro, todo esto es como si fuera nuestro P, numeral, este sería como nuestro Q. Entonces, hacemos lo mismo. Ten en cuenta que el P no se niega. El que se niega solamente es Q. Eso es lo que vamos a hacer por acá. Todo esto baja igualito y solamente ponemos sí, negación de esta operación. Y todo esto es falso. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Porque uno dice, profe, ya, pero ¿a dónde uno quiere llegar? A ver, lo que sucede es que como estás negando todo esto, lo que salga aquí dentro de esta llave, o sea, todo lo que está aquí dentro de esta llave, todo esto tiene que ser verdadero, ya que al negar el verdadero te sale falso, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar para la I, en qué casos, para esta operación que ves acá, sale pues todo esto con esto verdadero, cosa que al negarla sea falso. Entonces, para la I da la casualidad que solo hay un caso. Uy, afortunadamente solo hay un caso cuando sale verdadero, es cuando P y Q son verdaderos. O sea, esto que ves acá tiene que ser verdadero y esto que ves acá también tiene que ser verdadero, cosa que al negarla te sale pues, ¿no?, la negación del verdadero falso. Eso es lo que se tiene que cumplir acá. Entonces, eso analizarlo no es complicado. O sea, si yo sé que esto tiene que ser verdad y esto también, lo analizamos por este lado. Profe, mira, yo tengo negación, ¿no? Usted tiene acá la negación de R o Q, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que tiene que estar aquí dentro tiene que ser falso, porque al negar esto que es falso se convierte en verdadero. Ah, entonces esto que está aquí adentro tiene que ser falso, ¿cierto? Tiene que ser falso. Ya está. O sea, esto que está aquí tiene que ser falso, cosa que al negarla salga verdadero. Y bueno, acá uno me dice, profe, para la O solo hay un caso cuando salen falsos. ¿Cuál es ese caso? Cuando P y Q son falsos. Eso quiere decir que R tiene que ser falso y Q tiene que ser también falso. Mira, ya hallamos de Q y de R, son falsos. Solamente nos falta P. Y de P lo vamos a calcular de acá. Igual, todo esto tiene que ser verdadero, pero para la I, justamente para la I, solo afortunadamente hay un caso donde sale verdadero, cuando ellos dos son verdaderos. Mira. Ah, ya, o sea, este tiene que ser verdadero, sí.
Bueno, esto también tiene que ser, bueno, Q sabemos que es falso, ¿no? Y bueno, si esto tiene que ser verdadero, acá también lo pones verdadero. Pero ya podríamos darnos cuenta que, ¿no? Verdadero para la I, voy a borrar esta parte. Ya algunos se han dado cuenta, ¿no? Profe, mire, si negación de P tiene que es verdadero, entonces creo que está por demás de hacer esto, porque la negación de P, si la negación de P es verdadero, eso quiere decir que P es falso, ¿cierto? Entonces ya tienes los tres valores de verdad de P, de Q y de R. ¿Cómo son los tres? Falsos. Y se marcaría la F. No, perdón, la C. Falso, falso, falso. Me emocioné. No sé si hay alguna pregunta en este tipo. ¿Todo está ok, chicos? Muy bien. Muchas gracias por la atención prestada, entonces, jóvenes. Y pues nos vamos a ver ahora sí ya la siguiente clase, ¿no?